buenas tardes. Comienza Café de Periodistas de hoy, miércoles. Muchas noticias de actualidad, no solo aquí en Lanzarote, en Canarias, y también, como siempre, en el mundo. Sobre todo está centrada en el mundo, en el asunto de Venezuela, que no sabe nadie realmente cómo va a acabar. Don Manuel García de buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Jorge. También está hoy con nosotros Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Y también don Sergio Calleja. Buenas tardes, don Sergio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Sergio, antes de ir a Venezuela, que está un poco lejos, vamos a algo más cercano. Argana Alta. ¿Cómo es eso? Ahí hay una asamblea, ¿hoy se ha celebrado una asamblea? Se están votando, se está votando ahí desde por la mañana hasta la tarde, hasta las 9 de la noche, probablemente a las 9 de la noche. Sí, creo que hay dos horarios, ¿no? Sí, uno de mañana y otro de tarde. Oiga, está bien, ¿no? Eso da opciones a votar. Somos Lanzarote, para que todos los afiliados pues puedan votar 4 opciones. La primera es, en este caso, ir con Nueva Canarias, la segunda con Podemos, con Izquierda Unida, con ECO, la tercera sería con 2 o 3 partidos independentistas, y la cuarta opción sería asistir o acudir a esas elecciones solo, como somos Lanzarote. En esa asamblea... ¿La noticia cuál es, don Sergio? La noticia es la que ya publica el propio Lancelot Digital, y yo que venía a darte la noticia tan emocionada y vi que ya lo tenías, digamos, publicada. Es cierto que se va a investigar por qué el censo, que era de 55 hasta hace bien poco, aumenta hasta 75. Apareció 20 nuevos inscritos el pasado 14 de diciembre y se puede estar barajando la posibilidad de que esos inscritos sean, digamos, puestos o invitados a que se inscribieran por el propio Borja Rubio, que es el secretario de organización. ¿Qué problema tiene Borja en el caso de que estas personas puedan ejercer su voto? Que existe una normativa electoral dentro de Somos que exige que para que se pueda votar, estas personas, las que vayan a votar, hayan tenido que acudir al menos a las últimas 3 asambleas. Y evidentemente, no es el caso, las personas no pueden. Eso al menos es lo que dice la parte, de todas formas, digamos, que considera que ha habido un fraude en el censo electoral. El problema en estos casos, si le ponemos un número de veces que hay que ir a una asamblea, debería costar unas actas en las que figure quiénes han asistido a cada una de las asambleas. No se hace. Yo no lo sé, pero lo dudo. Normalmente no se suele hacer. Pero lo dudo mucho. ¿Y quién decide si yo estuve 3, 2 o una vez en una asamblea? Bueno, algunos, según nos decían, la parte... Y sobre todo el censo hay que hacerlo ya, si ese es uno de los criterios, con esa gente solamente, con aquellos que, siendo inscritos en Somos, han participado en esas 2, 3 o 4 Bueno, asambleas. es que en principio, según tengo entendido, Usoa, es que ya lo que está diciendo Manolo, había un censo de 55 personas inicialmente, que eran las que se habían inscrito y que habían, digamos, legalmente podían participar. ¿Por qué en esa votación? Porque habían, como dice Sergio, habían asistido más de 3 veces a una asamblea. Según la parte que ha denunciado y que pretende impugnar esta asamblea, precisamente dicen que muchos de ellos ni se la habían visto por allí. Sí, bueno, de cualquier manera hemos hablado también con una parte más cercana, digamos, a Borja Rubio, que nos ha asegurado que es mentira, que haya dudas de pucherazo y que efectivamente se ha cumplido en todo momento con lo establecido en los estatutos. Lo que pasa que, bueno, luego la interpretación de los estatutos en estas situaciones en las que ya se ha dado una crisis interna dentro de Somos, que es evidente, pues cada uno que saque su lupa, ¿no?, y sus gafas de mirar, porque aquí, según con quién hables, pues te cuenta una cosa u otra, o lo contrario directamente. Entonces, bueno, pues hasta que no veamos los resultados no sabremos exactamente qué ha ocurrido. Pero sí es triste que Somos Lanzarote, con la trayectoria que ha tenido en la isla, también con la capacidad ellos solos como marca única de estar presente en administraciones públicas importantes, con cargos públicos y además capacidad resolutiva en algún que otro caso, pues ahora se vean estas, ¿no? Es decir, un partido relativamente bueno que nació también un poco del descontento social, fueron pioneros en su discurso junto con Alternativa Ciudadana, integrada directamente en Somos, y ahora se ven, pues eso, bajo la sospecha de que haya habido tongo, intentos de, no sé, no respetar a todos los compañeros. Si eso es verdad, que habrá que comprobarlo, si es verdad, pues realmente pinta muy mal, ¿no? Que un partido progresista de izquierda,
que hable en fin, de la honestidad, luego sean deshonestos con ellos mismos, ¿no? Una parte al menos de ese partido, si finalmente, insisto, se confirmara. De todas maneras, mi teoría, porque la gente no está muy metido en este asunto, aquí las dos opciones claras, más allá de las 4 que se pusieron, hay 2 opciones. Había una parte mayoritaria que estaba luchando y negociando con Podemos para ir en una confluencia progresista, de izquierda, y otra que salió a última hora, encabezada por Borja Rubio y también creo que Paula Corujo, que creían que era mejor para el proyecto de Somos Lanzarote, o al menos para ellos, ir con Nueva Canaria, ¿no? Claro, pero ahí abres otro melón, ¿no? Efectivamente, la crisis de Somos Lanzarote o el debate abierto en la formación política, ¿qué tiene que ver? Con 2 maneras de pensar la política como una empresa que me beneficia a mí solo, es decir, me garantizo 4 años más de un status quo, o la política para conseguir el bienestar, el interés social y colectivo. Te quiero decir que ya sí, cuando pero las propuestas son legítimas. Las 2 propuestas son legítimas. Lo que pasa, Ulloa, que esas dudas las tuve yo hace ya 30 años. Claro, pero no era comprensible que un político hiciera política precisamente para beneficiarse él y no para tener a su alcance un instrumento de transformación social. Pero con los años, después de 30 años viendo la cosa, pues es una opción. O sea, hay políticos, y lo sabemos todos, que están ahí para posicionarse ellos personalmente. Y van a elegir aquello que les viene mejor a sus propios intereses, que es yo quiero ir aquí, pues de esta forma lo consigo. De todas formas, estamos hablando de 55 o 70. O 75 personas. Y para eso tanto rollo. O sea, gente que no sabe gestionar a 55 o 75 personas aspiran a gestionar una isla, que tienen problemas incluso de chanchulleo barato en ese tipo de proporciones. Oye, hágame una asamblea, convoque los que están allí y se le dice, mire, a ver, está, sí, mira, vaya usted y vote. Y punto, ¿qué es eso de todo el día votando? Oye, es que se hacen unas parafernalias a veces que me parecen contraproducentes y encima van en contra de sus propios intereses, que es la imagen que están dando. Y lo peor de todo, porque ahí hay gente muy válida políticamente, en el sentido de válido me refiero a gente que despertaron, como bien decía Ulloa antes, pues expectativas de gente joven que quería cambiar las cosas, ¿no? Pues al final por desgracia, pues parece que algunos... La propia Paula Corujo, el propio Borja Rubio, eran promesas, o el propio Tomás, eran gente además que se iniciaron con un discurso muy interesante, ¿no? Yo creo que sí. Pero que... Porque yo creo que Tomás ha sido muy valorado en este caso. Sí, ¿no? Y Borja también lo era al principio, sector, ¿no? Y Paula, y seguramente que lo será, y ganará lo de Nueva Canarias, probablemente, ¿no? Con este censo, con este nuevo censo, ¿no? Que digo que no nos sorprendamos, que esto lo han hecho. Me refiero casi que valorado, todos. no me refiero, porque quizás dentro de la organización, que me imagino que también, yo me refiero dentro del sector progresista. Hombre, son 3 personas, yo creo que formadas, son 3 personas jóvenes, 3 personas con inquietudes, que saben expresarse y que han tenido, pues, un tiempo de exposición pública en la que han intentado, pues, empatizar con un montón de gente. Y en parte lo han conseguido. Sobre todo en las elecciones pasadas fueron una sorpresa que sacaran, pues, la representación que sacaron. Ahora nos metemos en la trastienda y vemos que la afiliación que tiene, pues, para 4 años de haber estado en la administración es poca y encima mal avenida. Porque... Claro, pero a lo que me refiero es que antes, para explicar un poco mejor mi posicionamiento, el valor utópico de la política, efectivamente, yo tampoco me la llego a creer a día de hoy, pero es que quien no tiene los prejuicios soy yo, o tú, sino ellos mismos, ¿no? Que a veces nos dan una imagen de lo que conforman y la propia estrategia de futuro que ellos mismos van diseñando que no se ajusta a la realidad. Entonces, es cierto, hay muchos partidos políticos que creemos que son o constituyen una fuerza estratégica dentro del panorama conejero y lo único que son es un club de amigos. Bueno, ahora mismo enemistados. Pues ya veremos, lo cierto es que la teoría de algunos que yo comparto es que efectivamente Borja y su equipo y la gente más cercana a él ya habían decidido... Paula y Omaira también, que son los miembros... Yo no sé lo demás porque no... No, que son los miembros que están, digamos... a quien se le ha dado la orden para que negocie. Es legítimo, es legítimo. Estas 2 personas junto a otras. Yo creo que ellos, si hubiera perdido, que creo que van a ganar su opción, la de ir con Nueva Canaria, pero si hubiera perdido, ellos hubieran ido a las elecciones con Nueva Canaria. Eso lo tengo yo. ¿Y cómo habló Luis claro. Campos el otro día? Por lo menos Borja, yo no sé el resto.
que es un parlamentario que yo creo que hace un buen papel. A mí me parece estupenda esa estrategia Luis de Campos futuro, es uno de los mejores parlamentarios de que hablan para mí. captar a una persona como puede ser Borja Rubio en un partido, además aquí en Lanzarote, que también pues tiene sus problemas, porque están cogidos con pinzas, Nueva Canarias, ¿no? Entonces, bueno, pues esa savia nueva y esa fortaleza que parece que puede mostrar Borja Rubio en su trayectoria política personal, pues puede encontrar un buen amparo en la figura de Luis Campos, de Román Rodríguez, aunque bueno, ahora mismo precisamente está en el punto de la diana, ¿no? Fíjate dónde están intentando meterse, es decir, dónde Borja Rubio aspira, que sí, que él quiere ser parlamentario, me parece muy bien además, ¿no? Pero es que si cogemos el discurso, si alguien compra el discurso de Borja de hace 4 años, es que pensar que va a negociar o que va a entrar junto a un Román Rodríguez que ahora está puesto, vamos, en duda, con Antonio Morales, con Carmelo Ramírez, con Pedro Quevedo. Bueno, Pedro Quevedo tiene... Pero toda esta gente que en su día también la mayoría estuvo, por cierto, en Coalición Canaria, que nos olvidamos. Pedro de Armas también estuvo ahí, Juan Carlos Becerra estuvo ahí. No sé si José Francisco Reyes creo que no llegó a estar Nueva Canarias, ¿no? Sí, también. Hombre, fue alcalde José por Nueva Francisco Canarias. Reyes, fíjate tú. Pon una fotografía de la gente que ha estado en Nueva Canarias junto a Borja, Paula y tal. Y el mensaje de Paula, de Mayra y de Borja junto a esos que en su día ellos criticaron duramente. Es que alucino. Yo, de verdad, yo digo, aquí las tragaderas tienen que ser, es increíble. Yo de todas maneras, yo creo que es defendible lo que defiende Borja Rubio, es decir, es defendible desde el punto de vista estratégico para el partido. Yo creo que no es tampoco hay que, en fin, podrá alguno entender que sea peor o mejor, como bien dice Sergio, se puede compartir el razonamiento que él hace, pero todo se puede defender, porque ahora se puede decir, no, pero ya esa gente no queda casi nadie, solo queda Román, claro. O en fin. Siempre hay, cuando usted quiere hacer una cosa, siempre puede... Convencido que es así. Puede justificar. Pero en cualquier caso, insisto, que a lo mejor incluso Nueva Canarias le da mayor valor a Somos que la confluencia, es decir, va a ir en primer lugar al Cabildo Tomás, cosa que no sería con Podemos, va a ir en primer lugar al Parlamento Borja, de Somos, cosa que no pasaría si fuera con Podemos. Por lo tanto, es verdad que la oferta... Pero claro, nos quedamos solo en el planteamiento personalista. Efectivamente, es lo que yo voy. Si realmente en Lanzarote se puede desarrollar una mejor actividad política yendo con Podemos y conformando un grupo de izquierda, que yendo con Nueva Canarias, que no tiene nada en el Lanzarote. Y ahí es donde yo valoro a Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás, que mira que me unen muchas diferencias y posiblemente el que yo aquí pueda decir esa cosa le perjudique más que le beneficie, sí. Pero es cierto que Tomás por lo menos no va tanto al tema del cargo, él está dispuesto a lo que él cree, que es un proyecto que puede estar equivocado o no, pero él cree en un proyecto más progresista y de izquierda y él no sería el que encabece esa lista, ¿no? Yo lo que creo es que son todos demasiado jóvenes para querer saltar de la chalana a un transatlántico por posiciones de puestos. O sea, tienen toda la vida política por delante y este salto los puede marcar considerablemente. Eso yo creo que es una cosa que tienen que tener en cuenta. Y después que, evidentemente, el análisis político que ellos habían hecho se acercaba más a lo que estaba haciendo Podemos o lo que quiere hacer Podemos ahora, el Podemos Post-Meca, que lo que pueden hacer de Nueva Canarias. Entre otras cosas, porque aquí lo que me da a mí la impresión es que quieren hacer un huevo con 2 yemas. Sí, pero con 2 yemas, pero sin clara. O sea, son dos organizaciones que por sí solas son 2 organizaciones de juguete. Ahí lo vemos, o sea, están celebrando unas elecciones para ver qué hacen. Y estamos hablando de 75 personas, que el PSOE tiene 400 o 500 afiliados, que el PP tiene no sé cuántos, que el otro no es una organización de esos niveles de lo que estamos hablando. Y después Nueva Canaria y Lanzarote, hoy día no tiene nada, pero es que no tiene nada, porque lo que tenía, lo que fue capaz de construir para el 2015, lo ha deconstruido a lo largo de este proceso. Bueno, pues ya veremos, tendremos tiempo de seguir hablando. Hoy a partir de las 6 comienza la segunda parte de la votación, si es que no han podido votar los 75 que estaban inscritos durante la mañana. Va a ser de 6 de la tarde a 8:30. Nos han dicho que esto se hace, creo que tienen cierta justificación, se divide porque hay gente que no puede votar por la mañana porque están trabajando o lo que sea, y por eso se da la posibilidad de que lo puedan hacer por la tarde, y al revés, gente que trabaje por la tarde lo puedan hacer por la mañana. Insisto, de 6 a 8:30 está abierto las urnas de nuevo en la sede de Somos Lanzarote, que creo que es en Argana, en la calle Tenderete, ¿puede ser? O cerca. Trillo, en la calle Trillo, que están cerca, ¿no? Sí, está relativamente cerca. Bueno, pues ya mañana le informaremos. De todas maneras, hay una amplia crónica que no había visto en Lancelot Digital,
donde se dan los pormenores de todo lo ocurrido hasta ahora en esa asamblea que comenzó hoy, creo que a las 12 o 11 de la mañana. Venezuela, aunque es una cosa que nos toca lejos, nos toca cerca, porque es que muchos canarios se han ido a vivir, se han ido a buscar la vida, sobre todo en los años, en fin, en las décadas después de la Guerra Civil y tal, a Venezuela, Manolo, aunque hubo también una anterior que también ya había ido, una anterior generación, pero mucha gente todavía hoy que están en Lanzarote han venido huyendo de Venezuela, ¿no? Que habían ido pues después de la Guerra Civil. Sí, todos conocemos a alguien que haya estado en Venezuela y algunos de ellos que damos ya por desaparecidos, sí, entre comillas, pues han vuelto precisamente por la situación en la que se les trataba. El canario fue siempre muy reconocido en Venezuela, sí, pues, pero precisamente en esta etapa del chavismo se le quería mucho al canario. Bueno, de hecho, el otro día lo decíamos, el que hoy puede aspirar a la presidencia es precisamente el señor Guilló. Puede ser, viene del padre de Tenerife. El padre es taxista en Tenerife, se tuvo que volver y está trabajando de taxista en Tenerife. Yo creo que es una situación que vimos muy de cerca. No hay que olvidar que a Venezuela se le llamaba la octava isla y no a la graciosa, y que allí hay más de 200.000 entre canarios y descendientes de canarios. Se está viviendo de forma muy especial desde Canarias, porque se ha creado un conflicto tremendo, porque por un lado está el poder institucionalmente constituido y por otro está un presidente que se ha autoproclamado, que es el presidente precisamente de la Asamblea Nacional, pero que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con las principales potencias de Latinoamérica y además con el apoyo de la Unión Europea, que todavía no es que le esté presionando demasiado, pero le está avisando a Maduro de que convoca elecciones o se van a posicionar con el autoproclamado. Pero lo que parece, de alguna manera, Ulloa, es que Maduro, si alguno cree que va a caer de Maduro, no va a caer. Maduro, vamos, yo he hecho ciertas apuestas, Maduro no va a ceder por las buenas la presidencia. No va a convocar elecciones, lo más que estaría dispuesto, según he oído a algunos analistas, es hacer elecciones de asamblea, para la Asamblea, lo que ellos llaman el Parlamento. Sí, ha dicho que no las va a adelantar y en principio estas están fijadas para el 2025 y por lo tanto pues, desoye la presión internacional. Hay que decir que la última elección en que fue nombrado el presidente fueron unas elecciones donde no participó. Hombre, yo creo que Venezuela en sí, su ciudadanía ha estado dormida o con problemas para reaccionar durante décadas, ¿no? Y en estos 2 últimos meses parece que este señor, Juan Guaidó, pues ha hecho reaccionar a la mayoría de la población. Ahí están también otros factores que se acumulan, ¿no? En la ecuación, la hambruna, bueno, digamos la recesión, la represión, que no se puede vivir con un salario de €1 en un país y tener posibilidades de prosperar a largo plazo. El disparate económico de Venezuela ha sido tal, porque es verdad que Venezuela siempre ha sido, tuvo unos momentos muy bollantes, pero es verdad, también hay que decirlo, que con el gobierno incluso del señor Carlos Pérez, que era del Partido Socialista, también la corrupción en estos partidos ha sido permanente, siempre, de todos los partidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que se ha llegado a unos niveles de miseria que hoy por hoy el 90% que se dice fácil de un país que tiene unas riquezas naturales asombrosas, las mayores reservas de petróleo del mundo, pues se ha ido simplemente a la desaparición. No hay economía. Es que realmente... Vamos a ver, tiene una reserva de oro y de petróleo inmensas. Es más, en bancos del Reino Unido hay una cantidad de oro en nombre de Venezuela, de Estados Unidos también. Todo eso se ha paralizado. Todo esto son datos que escuchaba ayer a expertos economistas que siguen sin entender. Pero lo que hay que hacer es mirar a la historia de forma breve. Hugo Chávez entró de forma democrática, es decir, a Hugo Chávez lo votaron los ciudadanos. Lo que pasa es que la deriva... Posiblemente por culpa de los malos gobiernos. Claro, la deriva de Hugo Chávez acabó, bueno, el hombre enfermo. Ya cuando nombró sustituto al quien está hoy, ya estaba sus prácticas
democráticas ya es Maduro, ¿te refieres? No, de Hugo Chávez, el propio no, Hugo Chávez al final. Luego Bueno. muere Hugo Chávez, entra Maduro y Maduro ya, bueno, ya el disparate, quiere decir, ha hecho cosas realmente indignas, ¿no? De lo que él presume que es una democracia. Se ha acabado la democracia. Mire, y hay una cosa y que me la da a gente mí ha que criticado. va a acabar mal la Sergio, cosa. hay gente que ha criticado a Pablo Iglesias, porque usted sabe que Pablo Iglesias siempre defendió el régimen de Hugo Chávez, sobre todo, pero también incluso de Maduro en la primera etapa, ¿no? Y ahora ya claramente, ya no digo Errejón, que ya lo venía ya se había hasta borrado sus tweets donde defendía el régimen de chavista, ¿no? Pero lo cierto es que ahora han reconocido el error. Oiga, pues está bien, la gente dice, no, es que, no, oiga, pues que un señor como Pablo Iglesias reconozca que eso no funciona, que ese país hay que cambiarlo, que así no se puede seguir, pues para mí es muy importante. No, simplemente que durante 20 años ha habido exilio, ha habido éxodo. Nos cuentan los venezolanos, por ejemplo, que residen en Lanzarote, lo que han sufrido en su propio país, donde desearían muchos regresar, pero es que no pueden. Y hablabas tú antes de la potencialidad presente y futura que pueda tener Venezuela por sus recursos naturales, pero ¿de qué te sirve ese crédito cuando has perdido el descrédito, claro, ¿no? Internacional? Porque aquí lo que se plantea es que este señor Maduro es el protagonista de unas elecciones fraudulentas, y cuando no se respeta la democracia, pues entonces habrá que reaccionar, y eso es lo que están intentando. Si es verdad que puede haber muchos peros con respecto a cómo lo está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, pero si Estados Unidos, y en este caso Trump, no hubieran puesto el punto en la I, pues a lo mejor el resto de los países hubieran seguido mirando hacia otro lado. Bueno, lo cierto, para que vean cómo está la economía, es que hace escasamente 6, 7 años, este país ingresaba todos los días, le venía a Maduro todos los días 450 millones de dólares por el petróleo, de divisas, 450 millones. Producía 3 millones de barriles diarios. Ahora produce 1 millón, y cuando producía 3 millones, el precio del petróleo estaba altísimo, estaba a 100, 115 dólares por barril. Ahora está mucho más bajo, ha bajado casi a la mitad, y además produce 1/3 de lo que producía. Claro, con eso, ese país durante 5 o 6 años, con ese deterioro económico, ha provocado que no pueda hacer esas políticas populistas que podrían estar bien intencionadas, pero que económicamente no fueron llevadas por gente que sabe. Es que usted ve lo que está rodeado la mayor parte del gobierno de Maduro, y oye, yo no tengo nada que decir, porque no tiene por qué ser un universitario o un hombre con muchas carreras el que sea presidente de un gobierno. No tenemos que ir a las élites, pero es verdad que él y los que le rodean pues tienen pocos conocimientos, digamos, ya no digo culturales, sino me refiero económicos. Bueno, vamos con otro asunto, ya veremos cómo acaba este de Venezuela, pero no pinta nada bien. El asunto del atropellado en el ferial de Arrecife, Usoa, sigue en coma inducido, la última noticia de la familia que nos acaban de comunicar hace escasamente una hora, y la novedad a nivel del que atropelló, pues es que ha ido el juez, como era previsible, lo ha enviado a prisión. Prisión provisional, efectivamente, y bueno, lo que ahora mismo también nos preocupa es cómo puede evolucionar la víctima, que está trasladada al Hospital Dr. Negrín. Así que estamos pendientes de esta información. Yo poco más puedo añadir, salvo que, hombre, sorprende, ¿no?, cómo relatan también los testigos la sucesión de los hechos, porque es tremendo que, bueno, pues a lo mejor de una reyerta tonta, que no lo sé, porque no estaba ahí, se llegue a estos extremos. Una persona en el Negrín en coma y otra en la cárcel porque ha intentado atropellarle hasta en una segunda ocasión con alevosía y premeditación. Y sobre todo, con nosotros se han puesto en contacto también un familiar en el que dice que el hermano, bueno, en este caso David, que es la persona afectada, David García, en ningún momento mantuvo ningún enfrentamiento. Eso es lo que dice el hermano. Por eso digo que se ha puesto en contacto, pero lo que yo le decía en ese caso es que nosotros no nos lo inventamos ni hemos tomado tal. Es una nota de prensa que hay de la policía en el que dice que testigos le han dicho a ellos que hubo primeramente una riña. Una especie de riña, sí. Y que después el otro se monta en el coche y va contra él. Creo que el propio padre del que está hoy en la cárcel, acusado de homicidio o de tentativa de homicidio, en este caso, si fallece por esta causa
pues ya podría ser homicidio, ya no tentativa, sería acusado de homicidio, por lo cual las penas serían todavía mayores si finalmente en un juicio se demostrara que ha sido el que lo ha atropellado de manera intencionada. Sí, porque hay que contar primero que el joven que llevaba el vehículo y el que presuntamente atropelló al otro después de que se generara una pelea, es decir, tiene 24 años primero, estamos hablando de 24 años, 6 de la mañana, domingo. 6 de la mañana domingo, pues imagínate esa zona además que ya en sí es una zona... Bueno, el hecho que lo atropella primero, cae al suelo, se da el golpe en la cabeza, un reguero de sangre, se va con el vehículo, pero es que lo piensa otra vez y dice, bueno, voy a por él. Del cabreo que tenía. Voy otra vez, tal, y creo que incluso empezó a hacer, digamos, trompos alrededor del charco de sangre y de la víctima. O sea, eso lo relata, es lo que se relata los testigos. Realmente, de ser así, es terrible. Y el análisis es, joven, 24 años, o se ha visto mucha película, o se consume demasiada droga, o demasiado alcohol. No sé lo que pasa, no sé lo que es. Pero realmente es que es muy poco, entre la gente, digamos, en fin, es que cuesta pensar que una persona pueda ir, no solo porque uno en un cabreo puede tener una reacción, que no es que lo justifique, ni mucho menos, pero ya, con alevosía y nocturnidad, nunca mejor dicho, de ir de nuevo a ver si le podía hacer más daño, parece, por lo que cuentan los testigos, todo eso tendrá que dilucidarlo el juez, pero el hecho de que lo ha enviado a prisión preventiva o provisional, como se dice, hasta que decida o se cierre la instrucción del caso, pues ya veremos. Es difícil que este chico que tenía ya antecedentes, policiales al menos, no sé si judiciales, pero policiales sí tenía, es decir, que ha sido detenido en otras ocasiones. No sé si ha sido, con tan poca edad, ya ha sido juzgado y penado, y por lo tanto serían antecedentes penales, no lo sé todavía. Lo que tiene son policiales, es decir, detenciones de la policía. Pues lo va a tener crudo si finalmente se demuestra que ha sido intencionado, y espero que sirva de ejemplo para el resto de jóvenes, porque todos tenemos, todos no, pero muchos tenemos hijos en edades parecidas, y tenemos realmente, cuando vemos este tipo de sucesos, pues nos alarma, porque es que igual puede ocurrir a cualquiera. Y por cierto, un senderista moría también en la montaña de Tinajo, ¿era? Caldera Blanca. En la Caldera Blanca en Tinajo, ¿no? Sí. De 50 y tantos años, 52 años. 54 años. 54. Sí, la verdad que no me sorprende, porque evidentemente una parada respiratoria te da allí donde estés. Muchas veces nos la hemos encontrado en la misma calle, otras veces en la playa, otras veces gente que está durmiendo y le da una parada cardiorrespiratoria. Pero digo que no es un sitio especialmente donde haya que tener una preparación especial. O sea, a la Caldera Blanca, que además es preciosa, pues de las yo la subí, pero hace ya muchos años, Manolo. Yo la he subido muchas veces y he llevado a gente que no tiene preparación ninguna, porque se sube muy fácil, hay un sendero que te lleva hasta arriba, las vistas son preciosas y además la caldera es impresionante porque tiene de diámetro, llega hasta arriba, está perfectamente cerrada y tiene un diámetro de 1 kilómetro, pero está claro que si el hombre pues estaba allí, no se encontraba bien, pues le dio allí, ¿no? Bueno, pues nada, esperemos, porque es que también el otro día otro senderista se torcía el tobillo, tuvo que ser, en este caso rescatado por parte de los... Hay mucha gente ahora que está haciendo senderismo, muchos extranjeros, por ejemplo, la Caldera Blanca, usted va, salen de allí de la zona de Mancha Blanca, raro es el día que quiera que usted vaya, que no haya 20 o 30 personas haciendo senderismo allí. O sea, es que son cada vez muchos más, por eso también ocurren más cosas. En toda la isla hay mucha gente, tanto gente de aquí que cada vez hace más senderismo. La mayoría de los ediles de turismo, sobre todo de Teguise, de Aría y de Yaiza, ya llevan sus propias guías de sendero, que están además perfectamente, detalladas. Se está haciendo un trabajo exquisito, yo creo, en la recuperación de muchos caminos, senderos, etcétera, ¿no? Y esto también vinculado con el interés que tiene el Gobierno de Canarias en poner en valor el patrimonio etnográfico de las islas. Y yo creo que es una manera de conocer lo que nos rodea, no solamente para el turista, sino para el residente, interesante. Y por cierto, me estoy acordando que en Fitur estaba Venezuela, fíjate, con un stand. Sí, efectivamente. Bueno, el pabellón del Blas Cabrera Felipe, el Instituto Blas Cabrera Felipe, va a acoger el mayor puzzle del mundo. Lo van a realizar voluntarios que está organizando, está de alguna manera... ha puesto en este caso el Instituto Blas Cabrera para que gente que se quiera apuntar, y lo van a construir durante, creo que son 2 días, 48 horas, ¿puede ser? El récord me parece que era menos de 72 horas.
no me acuerdo ahora, pero la intención es batir el récord de hacer el puzzle Son 42.000 piezas. en el menor tiempo. 42.000 piezas. Hay puzzles que han tenido en el mundo más piezas, pero estas tienen mayor tamaño, cada pieza. Por lo tanto, puede ser, si se termina en esas 48 horas, realmente un acontecimiento importantísimo. Va a ser retransmitido en streamer en directo, o al menos eso pretende, pero en cualquier caso, insisto, va a arrancar el día 11 de febrero, creo que es cuando... No, será el día 15 y 17 de febrero. ¿Y qué fotografía tendrá el puzzle? No se sabe, es que es la primera vez... Son imágenes, ¿no? De Lanzarote, ¿no? De Lanzarote, y se espera que haya unas 30 o 40 personas que sean las encargadas de la elaboración como por partes, y cada una de esas personas tendrá que colocar 500 piezas. 500 piezas, que no son pocas, ¿eh? No son pocas, hombre, imagínate. Que no son pocas. Y como haya que buscarla entre las 42.000. Pero yo espero que ya vengan de alguna manera, porque no creo que vengan por... A lo mejor que vengan ya colocadas. Pero entonces tiene gracia. Tendrá que haber un juez que la reparta ahí, coja una... Tendrán sus números, porque si no es imposible. Hombre, se enmarca dentro, por cierto, de la actividad de la Semana de la Matemática. Vete a saber. A ver cómo lo hace. Bueno, pues será muy interesante esta actividad que ha acogido el Blas Cabrera para intentar construir el mayor puzzle del mundo en la isla de Lanzarote. Ya veremos si lo consiguen, estaremos muy atentos. Ahora vamos a estar atentos, pero ¿con quién? Con el que va a ser el candidato sorpresa del Partido Socialista, don Marcos Vergás. Bueno, pues tenemos lo que algunos consideran el candidato sorpresa del Partido Socialista, sobre todo en Teguise. Don Marcos Vergás, todo el mundo lo veía en el Cabildo de Lanzarote, ayudando a la que va a ser, en este caso, la cabeza de lista, a Dolores Corujo, pero finalmente parece que va a ser doblete, y además de ser el segundo en la lista de Dolores Corujo al Cabildo de Lanzarote por el PSOE, va a ser el cabeza de lista en Teguise por ese partido. Buenas tardes, don Marcos. Buenas tardes. Yo estoy muy bien, Jorge. Me dijeron que había un vecino de Teguise por Café Periodista y digo, voy a ver si le convencemos y empezamos bien la campaña. Así que aquí estoy. Yo me dejo convencer fácil. Bueno, además tiene la doble oportunidad incluso de respaldar a este que está aquí, como usted bien apuntaba, ¿no? Por todo. Sí. Don Marcos, vamos, no me haga usted preguntas, vamos a las preguntas, que usted es el que viene aquí para... Le he visto incluso dudar, ¿eh? O sea que igual tengo hasta alguna posibilidad a Teguise, al Cabildo o alguna de las dos plazas. Usted sabe que hay algunos que dicen, cuando terminan las elecciones y gana el candidato, dice, te votamos, ¿eh? Sí, son muchos. Ganamos. Pero bueno, que cada uno ejerza en libertad su derecho al voto. Yo haré campaña, incluso con los más allegados, con los menos. Pero, don Marcos, ¿por qué la gente no lo ve a usted como el candidato de Teguise del PSOE? ¿Por qué ha sido tanta sorpresa? ¿Pero y quién le ha dicho a usted que no me ven como candidato? No, hombre, porque no se hablaba... del PSOE se hablaba de Arrecife, yo le hablaré... se hablaba, pero no de Teguise. Bueno, de Arrecife igual hubo Por cierto, algo... que usted vive en Teguise, ¿eh? Yo vivo en Teguise, sí. Igual porque hay gente que ha dicho que no, usted vive en Teguise. De Arrecife igual hubo algo, lo que sí tenía es la absoluta certeza de que de volver a participar en la política municipal lo haría en el lugar donde vivo desde hace más de 20 años, donde trabajo, y es en el Instituto de Teguise, y donde crío las dos razones más importantes que tenemos mi mujer Lorena y yo, que son nuestros dos hijos. Eso lo tenía clarísimo, y por descontado que iba a ser Teguise, de dar el paso a la política municipal. Y en cuanto a la sorpresa, mire, yo le voy a contar la reacción más típica que he tenido estos días. La más típica es la del instituto, ¿no? Profe, vas a ser alcalde de Teguise. Profe, vas a ser alcalde de Teguise, me dicen los alumnos, ¿no? Y la segunda es, hacía falta un revulsivo en Teguise. Hacía falta creernos que podemos ganar a una mayoría absoluta que representa Coalición Canaria, que no ha traído nada bueno o pocas cosas buenas para el municipio de Teguise, porque han tenido una mayoría amplísima, han contado con el respaldo del Cabildo, donde gobierna también Coalición Canaria, el gobierno regional, un consejero de turismo y muchas fotos, muchas promesas, pero pocas realidades. Y la reacción ha sido la que le cuento. Mucha ilusión, la gente llamándome, ofertando pues su apoyo, ofertando que vamos a trabajar duro en campaña para que sea una realidad que el Partido Socialista mejore posiciones en Teguise, y esa es la reacción más habitual que me he encontrado, así que de sorpresa más bien poco. Pues, más bien poco, y además que no haya sorprendido a Sergio, a Manolo y a mí, pues no pasa nada. El problema es que ha sorprendido usted a sus propios militantes en Teguise, porque se han ido. Pues mire, lo decía el otro día, en tono jocoso, aunque yo sé que alguno se ha molestado, creo que Osvaldo se ha molestado, o algún concejal de Osvaldo se ha molestado. ¿Empieza bien esto?
O sea, no estamos en campaña, ya Empieza con jaleo. hemos empatado a Coalición Canaria, 2 dimisiones por parte de Coalición Canaria y 2 dimisiones por parte del Partido Socialista. Además, hay que decir que Coalición no sigue ganando, ¿no? Porque siempre es más difícil dimitir cuando estás en labores de gobierno con una mayoría absoluta que cuando estás en labores de oposición. Y yo lo digo en broma, pero respetando las motivaciones de cada uno de los concejales que han dimitido, y ha sido un mandato difícil porque dimitieron de Coalición, del Partido Socialista ahora, Ellos han dicho, de Somos, que de Izquierda no, Unida. que no han dimitido por usted, sino porque haya sido elegido usted, pero sí por la forma, en este caso, de cómo se ha llevado este proceso y otros asuntos Mire, dentro de la agrupación. yo me local. quedo con las palabras de un compañero de partido como es José Brito, manifestando su apoyo a esta candidatura y a este candidato, si presento finalmente los avales, que los voy a presentar, no van a tener ustedes una noticia en sentido contrario, se van a presentar. Lo conseguirá, ¿no? Ya los tengo. Ha dicho que va Ah, ya a lo votar... tiene. Es el Sí, 5%. sí, sí. Lo que le ¿Cuánto? Entre el 5 y el 10%. Entre el 5 y el 10%. Entre el 5 y el 10%. Va a votar a Loli Corujo Eso lo saco ya hasta yo. don para Manuel. que sea la próxima presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote, porque necesitamos que haya un cambio en el Cabildo Insular de Lanzarote después de 9 años de San Ginés y un proyecto ciertamente agotado. Y luego también hablaremos sobre el mismo. Y va a votar Ángel Víctor Torre para que después de 25 años de gobierno de Coalición Canaria, que además gobierna indistintamente, sea tercera, segunda o primera fuerza política, va jugando con el PP, con el PSOE, con el PSOE, con el PP, pues ya va siendo hora de que haya un cambio en Canarias, de que haya un presidente socialista, de que haya una mayoría alternativa a la que representa a Coalición Canaria, y eso ha dicho José Brito, mi compañero José Brito, que va a ser posible con su voto. Por cierto, que el otro día en Fitur le saqué una foto al señor Ángel Víctor con Pedro Sanginés, ¿eh? Sí, y hasta se rían. Y me lo pasó al Pero teléfono. que- Ah, ¿te lo Y ojo, pasó? Y ojo, no sé, yo sé que no se va a molestar, ¿eh? Es una anécdota, ¿de acuerdo? Me felicitó por mi candidatura a Teguise. Luego, cuando se enteró que iba también a la lista del Cabildo, ahí ya cambió un poco el gesto. Yo pensaba que me iba a librar de ti, pensaba que me iba a librar de Pero ti. no. Le digo, no, hombre, no te vas a librar de mí. Marco. Quiero apoyar también a mi secretaria general para que sea presidenta del Cabildo. Hablando de fair play, tú también lo has tenido con Brito, creo que desde el minuto 1 siempre has tenido buenas palabras para él, pero también dijo Brito que iba a votar a Loli, que te iba a votar a ti, Ángel Víctor, pero también dijo que había serias discrepancias con la dirección insular. ¿Te ha contado algo? Con más? las formas. Sí. Mire, yo estoy centrado en lo realmente importante y lo que preocupa al conjunto de vecinos de Teguise, que es el proyecto que el Partido Socialista va a ofertar a los vecinos de Teguise para tratar de revertir una situación, yo creo que negativa para los intereses del municipio, que ha sido la mayoría absoluta de Coalición Canaria. Un vecino el otro día de Los Valles me lo decía, ¿se han acomodado, Marco? O me lo decía con otros términos, ¿se han echado a la Bartola? Han tenido una mayoría de 12 concejales y se ha hecho demasiado poco. Yo no digo que no hayan hecho nada, yo trato de ser razonable en la visión que tengo de las cosas, pero creo que se ha hecho demasiado poco. Y yo estoy centrado en eso. Estoy centrado en formar una lista de hombres y mujeres en un proyecto integrador que permita que Teguise sea el municipio líder de Lanzarote. Quiero un Teguise que sea el mejor, tanto en el funcionamiento del ayuntamiento, siendo los primeros en pagar a los proveedores, siendo los primeros en capacidad inversora, que ahora no tiene ni un 10% de capacidad de inversión con recursos propios el ayuntamiento. Quiero que sea un ayuntamiento saneado, el ayuntamiento más transparente de la isla, y quiero también pues, que sea un ayuntamiento líder en atención a nuestros mayores, porque son el mayor legado que tiene Teguise y la isla de Lanzarote, la atención a nuestros mayores. O en lo deportivo. Fíjese usted, yo soy futbolero. Está diciendo y usted, recuerdo... todas estas cosas, objetivos, oye, yo se los compro, pero está diciendo usted todo lo que no se ha hecho en donde gobierna el Partido Socialista en Arrecife, ¿eh? Todo usted lo que está diciendo ahí. Ahora hablamos de Arrecife, yo no tengo ningún problema en hablar de hablar- Arrecife, de hablar del de gobierno Manolo. de Arrecife. Vamos a hablar del gobierno de Arrecife y vamos a hablar también de la oposición, sobre todo de Coalición Canaria y Partido Popular en Arrecife. Y en Pero el de Cabildo- Porque yo he escuchado, y usted me va a permitir, usted sacó el tema. Lo no, siento, no, Jorge, pero me lo va a digo permitir. que le compro el porque discurso. fíjese usted, Arrecife es el principal reto político que tiene la isla de Lanzarote. Tenemos una alcaldesa que ha pedido disculpas y perdón por aquellas cuestiones que no han salido. Es verdad que tenemos que ejercer cierta autocrítica, la propia alcaldesa así lo dice, Eva de Anta, pero ¿y la oposición? ¿Cuándo va a pedir Coalición Canaria y Partido Popular perdón por una oposición irresponsable donde las haya habido? Porque miren lo que han anunciado los concejales de Coalición Canaria y Partido Popular, los que quieren ahora gobernar el ayuntamiento a partir de mayo. Dijeron que se iban a cerrar las instalaciones deportivas, dijeron que no iba a haber cabalgata de Reyes, dijeron que no iban a haber carnavales. Votaron en contra de pagar las facturas que ellos mismos habían generado, los compañeros de Coalición Canaria, del agua y la luz. ¿Y han pedido perdón alguna vez? Pero es que no se han puesto ni colorados, es que ni tan siquiera han cambiado su manera de entender la oposición, presentando propuestas constructivas.
Por eso le digo, el problema de Arrecife no es el gobierno, que es verdad que está en minoría, no es ni tan siquiera nuestras cuestiones internas, que estamos en un momento de primarias y también se tensiona el partido, es que tenemos una oposición tan irresponsable, tan destructiva, que pone las cosas muy difíciles. Posiblemente, Marco, es que está en una posición que tendría que estar, que en cualquier otra administración sería quien gobernaría, que es la mayoría. Lo que no tiene sentido es que si un gobierno no es capaz de solventar los problemas de la ciudad, ¿para qué es gobierno? Para tener su sueldo, para tener su privilegio. Sí, porque sí, realmente, no, y es muy legítimo. Pero yo sí le pediría que nos contestara las preguntas, porque si nos va a decir lo que le dé la gana, entonces yo que tengo cositas que hacer, yo me voy. Pero Manuel... La primera, le preguntó Sergio. Sí. Y no le ha contestado. ¿Cómo que no? Sí, lo de Brito sí me pareció que no contestaste. Es decir, bueno, ¿qué te parece la afirmación de Brito? Sí. Y te lo agradezco porque no sabía cómo meterlo. A ver, es que Brito, aparte de decir que te iba a votar a ti y a Loli, ha dicho que hay serias discrepancias con la dirección. Y ¿qué te parece los argumentos de Brito para decir Pues muy bien, yo le vuelvo a contestar. Antes creo que lo hice, le vuelvo a contestar. Pues mire, el partido tiene las herramientas suficientes y los momentos procedimentales oportunos para todas esas discrepancias, ponerlas arriba de la mesa y gestionarlas. Y será cuando se avecinen las renovaciones orgánicas, tanto de las agrupaciones locales, llámese Teguise, Arrecife o la que sea, tanto la agrupación insular, y será ese el momento. Pero es que yo no estoy ahora aquí para dilucidar qué pasó en determinada agrupación hace 8, 9 o 10 meses. Estoy para idear, junto con mis compañeros socialistas en la agrupación de Teguise, el mejor proyecto para un municipio en el que quiero dar la cara, en el que quiero arrimar el hombro, en el que, como decía Adolfo Suárez, decidí lo difícil en lugar de lo cómodo. Porque para mí lo cómodo hubiera sido quedarme de número 2 al Cabildo, que ya me lo había ofrecido la futura presidenta del Cabildo, Loli Corujo, que eso es lo que espero, y haber dicho al ofrecimiento de arrima el hombro en Teguise, que tenemos que recuperar posiciones, que Teguise fue un feudo socialista. Lo cómodo hubiera sido decir, no, solamente el Cabildo. Sin embargo, arrimé el hombro y me presenté a un proceso de primarias, porque hay que decirlo, porque aquí no se constituyó una gestora y luego se dijo con el dedo, como hacen otros partidos, Marcos de candidato a Teguise. No. Pero que no. Aquí se abrió un proceso de primarias, y yo termino, y di el paso, y se podía haber presentado cualquier militante, no solamente de Teguise, de cualquier otra agrupación del país. Y sin embargo, el único que dio el paso y el único que dice quiero protagonizar este proyecto ha sido este que está aquí. En ese caso, Marcos, ¿usted es afiliado de la agrupación de Teguise? Yo se lo voy a decir. Yo nací en Arrecife. No, pero si yo no le estoy preguntando eso, yo le estoy preguntando. Yo sigo siendo ¿Usted es afiliado de la agrupación socialista? Soy afiliado de la agrupación de Arrecife. Exacto. Durante mucho tiempo me han venido diciendo incluso compañeros de Teguise, porque además yo creo que es un mal, si se permite la expresión, que tiene el partido. Que hay muchos compañeros que vivimos en otro municipio, que tenemos nuestros intereses más personales, más familiares en otro municipio, sin embargo, nos vinimos para el puerto en su momento, y yo me vine al puerto pues cuando empecé a militar en este partido hace 15 años, y han sido muchos los compañeros de Teguise que me han dicho a mí, pero no solo a mí, a Alfredo Mendoza, a Jaime Guerra, a Benito, me estoy acordando de varios compañeros, pero mira, si tú eres de Muñeque, pero mira, si tú vives en Costa Teguise, pero ¿por qué no van a militar a la agrupación de Teguise? Y yo creo que ahí el partido incluso debe propiciar ese cambio para que realmente la agrupación y la militancia se sientan. Yo todo eso se lo compro, Marcos, pero lo que quiero yo decirle es que si usted vive con semejante apasionamiento, ese liderazgo de la candidatura del PSOE en Teguise, ¿cómo es posible que ya no esté trabajando con los compañeros de Teguise en conformar ese proyecto del partido? O sea, usted está en la agrupación de Arrecife, en las batallitas de Arrecife, tal, y después ahora, a última hora, dice, no, yo quiero trabajar. Da la sensación, sí, dígame, de todo lo contrario lo que usted quiere venderme, que no es una propuesta que salga del propio PSOE de Teguise, sino que, viendo las circunstancias que se crearon en Teguise, con ese enfrentamiento a última hora entre María Dolores y su protegido José Brito, y entonces hay que mandar a alguien, un buen candidato, y yo creo que usted es un buen candidato, pero un buen candidato que debe decir también las verdades desde el inicio, porque si no, nos vamos a equivocar. No, yo digo verdades, porque es que no me gusta ponerme colorado. Yo le compro lo último, lo de buen candidato, ya estamos empezando a coincidir yo creo que usted puede ser un buen candidato, viendo las opciones que tenía. Pues agradecido quedo, pero yo le voy a insistir en lo mismo. Yo he participado en un proceso de primarias, todavía no soy candidato de manera oficial, porque hasta el viernes tengo para presentar
los avales y así será. Y como soy muy respetuoso con los propios estatutos del partido, una vez que sea candidato de manera oficial, pues al margen de los contactos informales que he podido tener estos días en la recogida de avales, hablando con personas que creo que pueden aportar al proyecto, me sentaré en Teguise, porque es una plaza muy importante, donde además creo que se ha hecho demasiado poco. Yo le insisto, mire, ayer fui a correr por Costa Teguise, suelo salir a correr, llevo a mi hijo mayor a inglés de 4 a 5 y aprovecho esa horita y corro. Costa Teguise. Los jardines no están como palmitos. Es una pena que estén así, en el principal núcleo turístico que tiene Teguise y que debería de tener Lanzarote, porque tiene potencial para ello. Pasé por el Paseo de las Cucharas, en un estado calamitoso. Y no solamente la avenida marítima que está en la zona de las Cucharas, sino que es que no tiene continuidad hasta Sand Beach, y creo que es unas cuestiones que se debe de solucionar. Hay tramos donde no hay pavimento, Hoy se ha donde no anunciado hay luz. que por fin se va a cometer esa famosa obra. Pues como usted dice, por fin. Por fin. No, Y aquí lo hemos denunciado, más de 3 años. Efectivamente. Y mandando en el Ayuntamiento coalición, en el Cabildo coalición, en el Gobierno coalición y teniendo 2 consejeros de turismo, primeramente una mujer y luego un hombre, de Lanzarote. Y yo no voy a hacer política de bajura con los intereses del municipio de Teguise ni con los intereses de la isla de Lanzarote. Me parece que son buenas noticias que en lo administrativo se avance, tanto cuando hablamos del paseo o de la avenida marítima de Costa Teguise como cuando hablamos de la zona deportiva de Costa Teguise. Eso sí, lo que subrayo es que espero que se haya tenido en cuenta prolongar la avenida marítima hasta el Sand Beach, que hay tramos que no cuentan con luz, que no tienen pavimento y que si queremos tener la mejor avenida marítima de la isla, se tiene que solucionar ese problema. Y respecto del área deportiva de Costa Teguise, creo que se ha perdido una oportunidad en no tirar de una fórmula de colaboración público-privada para tener allí una gran ciudad deportiva, que cuente con una pista de atletismo homologada, que cuente con piscina y que cuente con pabellón. Porque es que además las previsiones de crecimiento de un núcleo como Costa Teguise son muy grandes. Fíjese usted, Costa Teguise tiene ahora mismo algo más de 8.000 residentes. Las previsiones son que puede duplicar. Y si usted se da una vuelta por Costa Teguise o cualquiera de ustedes, verán que hay muchas promociones privadas de viviendas. Por lo tanto, tenemos que preparar ese núcleo turístico para los próximos 20 o 25 años. Pero es que si hablamos de lo turístico, que hace falta que el plan de modernización de Costa Teguise sea una realidad y que no funcione como el de Tías. Me va a permitir que no funcione como el de Tías, porque es que en Tías se ha sacado muy poquito, y eso que lleva 8 años gobernando allí el Partido Popular, hablando del plan de modernización. Pero es muy importante lo de Costa Teguise, porque la previsión es que se puedan incluso duplicar el número de camas turísticas en Costa Teguise. Pero es que además, Costa Teguise yo creo que tiene potencial suficiente como para que la rentabilidad de cada una de las camas turísticas de Costa Teguise sea la primera de Lanzarote. Hoy Costa Teguise es la segunda en rentabilidad desde el punto de vista de la cama turística y la tercera en números absolutos. Pero creo que si se hacen bien las cosas, por ejemplo, si las fotos de los esqueletos acabamos con ellas, y yo sé que es difícil tirar un esqueleto o hacer un hotel, pero hombre, por lo menos desde el ayuntamiento que las vallas estén en condiciones, que no hayan huecos por donde se puedan colar los menores y tener una desgracia, que se limpien esas parcelas. Podemos convertir Costa Teguise en el principal núcleo turístico de la isla de Lanzarote. Don Marco, yo le voy a rogar que si hace la respuesta más corta, será mucho mejor para todo el mundo. Marco, yo escuchando simplemente porque tú fuiste consejero de Medio Ambiente hasta hace bien poco. De Medio Ambiente y de Política Territorial, únicamente 18 meses. Bueno, únicamente, solo únicamente porque ya te estás escudando lo que te voy a preguntar. Es decir, No, pero digo, fueron no. meses suficientes Pero como para no. que a lo que le exiges a los demás, Sí. quizás no tuviste tiempo para demostrar lo que tú podías hacerlo cuando eras consejero. ¿Por qué? ¿Me puede concretar un poquito más? ¿En qué se basa usted para decir que no lo demostré? El plan Porque insular, el plan insular. hablamos. No, por ejemplo, Hablamos del plan insular no, y del plan especial de la Aérea y del periodo de hablamos, Chiquín, por déjame supuesto. terminar la pregunta y luego hablas de, Por de lo supuesto, que quieras, por que es lo que supuesto. estás haciendo desde que estás sentado aquí. Vamos a ver, yo lo único que te quiero decir es que si yo te veo criticar duramente, es decir, lo que no hacen los demás en planeamiento y en medio ambiente, tú fuiste consejero durante los meses suficientes para demostrar que lo podrías haber hecho, entiendo que mejor, ¿no? Nunca se avanzó tanto en política territorial en el Cabildo Insular de Lanzarote durante los últimos 9 años de presidencia de San Ginés. Nunca se avanzó tanto como los 18 meses que estuvo el Partido Socialista gobernando con coalición y los 18 meses que estuve en la responsabilidad de consejero de política territorial. Y le voy a poner arriba de la mesa pruebas para que vea que no es ningún farol, porque me tomo muy en serio la política y muy en serio las responsabilidades que tengo, esté en el gobierno o en la oposición. Fíjese usted, desbloqueamos en dos ocasiones la tramitación de la revisión del plan insular, en dos. Una primera cuando nos dejó un pufo el presidente San Ginés sin decirme absolutamente nada, de más de 100.000 euros debiéndole al equipo redactor. Una segunda cuando salvamos la memoria
ambiental. Y lo que yo no entiendo es que 17 meses después de abandonar el cargo de consejero de Política Territorial, el presidente no haya llevado el documento al Salón de Plenos. Y ya me cansé de esperar. Me cansé de esperar. Porque ahora quedan 4 meses para las elecciones y le digo, sería una irresponsabilidad hacerlo ahora. No ¿Saben lo que pero dice no ahora el menos presidente? cierto, como dice los juicios, don Marco Vergá, que el Partido Socialista, Perdone, no Jorge. solo usted, el Partido Perdone, Socialista Jorge. tenía la orden cuando salieron del grupo de gobierno de no aprobar ningún planeamiento. Perdone, Jorge, la única... ¿Eso es verdad la o es única mentira? orden- ¿Se ha decidido eso en el partido? Mire, en el partido no hay órdenes, eso es lo ¿No? primero. No, la única indicación que se le dio a este Pues será el consejero cuando asumió el cargo de consejero de Política Territorial es, Marcos, hay un retroceso en materia de política territorial bajo la presidencia de San Ginés impresionante. Avanza en la tramitación de los instrumentos. Llámese revisión del plan insular y dejamos un borrador arriba de la mesa. Y por cierto, San Ginés decía que estaba para llevarlo ya al Salón de Plenos, que iba a encargar unos paneles para dar a conocer el documento por toda la isla, cosa que nunca hizo, y ahora se escuda en que no hay órgano medioambiental. En fin, si hace un año invitaba al Partido Socialista a que dijéramos si vamos a votar a favor, que el documento estaba para llevarlo al Salón de Plenos, ¿cómo ahora se excusa en la no existencia de órgano ambiental? Pero es que además dejé arriba de la mesa un PRUT de chinijos. Un PRUT de chinijos respecto del cual Coalición Canaria, llámese Ayuntamiento de Teguise, llámese Cabildo Insular de Lanzarote, se pusieron de perfil. Pero es que además dejé un plan especial de la Jeria. El presidente me preguntaba por el plan especial de la Jeria todas las mañanas, antes de darme incluso a veces los buenos días, Jorge. Y sin embargo, ninguno de esos 3 borradores que se pueden corregir, que hay cosas que probablemente el Partido Socialista hubiera hecho de otra manera si estuviéramos gobernando con una mayoría o estuviéramos bajo la presidencia del Cabildo, nada se ha sabido desde la marcha de este consejero y desde la marcha del Partido Socialista. ¿Usted ha escuchado al presidente hablar del plan especial de la Jeria que tanta prisa y tanta urgencia tenía? O respecto del PRU, ¿usted ha visto algún tipo de reunión? Jorge, yo creo que los hechos son tan evidentes de que se avanzó bajo la coordinación de este consejero. Está claro, don Marco, que don Pedro no quiere aprobar. Como era el presidente del Cabildo, no quiere sacar ningún documento. Y el PSOE, que está en la oposición, sí lo quería. Eso es lo que tenemos claro. Lo que es claro es una cosa. Y me va a permitir simplemente una acotación, nada más. Una cosa, ha sido el fracaso de las corporaciones últimas el no haber sacado ninguna norma de planeamiento. Mire, me va a permitir simplemente... De todas formas, mira, te voy a repreguntar sobre eso y a lo mejor claro, te viene sí. ya. O sea, antes decía usted que era una oposición poco responsable la de Arrecife, que había dejado el gobierno, que no aprobaba ni aquellas cosas en las que ellos habían participado en el caso de coalición cuando estaban en el gobierno. Pero es que precisamente yo cuando le oigo a usted hablar de esos planeamientos, lo que he hecho en falta es que usted, rodeado de los 4 consejeros restantes del Partido Socialista, hicieron una rueda de prensa convocando al presidente a que ustedes le daban su apoyo para aprobar algo que usted había hecho, porque es que a mí, si no es así, se me cae de Maduro lo de Arrecife. O sea, en Arrecife sí es la oposición toda la responsable y demás y tal. En el Cabildo, que ustedes incluso lo hicieron, usted hizo un excelente trabajo, yo se lo reconozco, porque conozco las dificultades, pero eso es igual que si yo llego a mi casa y mi mujer hace la compra, pero no nos deja hacer la comida. Pero ¿para qué queremos tanta compra? Pues en este caso pasa lo mismo. O sea, usted hizo un excelente trabajo, pero ¿para qué? Porque si después no lo aprueba, si usted sabe que está perfectamente el trabajo hecho, porque lo hizo usted. Pero ¿Por qué no se puede aprobar después? Pero que es el presidente el que ahora dice que como no existe órgano ambiental no puede llevar esos documentos al Salón de Pleno, que es el presidente. Si yo al presidente lo que le he manifestado, tanto cuando he estado en labores de gobierno como de oposición, y sé que no le gustaba, era que él liderase, porque si yo soy presidente del Cabildo, no un consejero simplemente del Cabildo, lidera un gran pacto por el territorio, porque creo que es lo que le corresponde a la máxima autoridad del Cabildo Insular de Lanzarote. Y usted sabe lo que contestaba el presidente, me contestaba con lo de la alianza de las civilizaciones y respecto de la labor... Más pacto del territorio que le ha dicho que usted vote lo que quiere, que diga qué es lo que no le gusta, que se lo quita. Y ustedes no son capaces de decir qué es lo que no le gusta del plan que ustedes mismos elaboraron, porque es que sería una contradicción. Mire, ¿me permite? 60806, se lo voy a volver a manifestar al presidente, 60806 es mi teléfono corporativo del Cabildo y le he dicho que nos llame, que llame a los socialistas, pero ya no solamente para los instrumentos de ordenación, que no lo ha hecho durante estos 17 meses que hemos estado en labores de oposición, sino también para lo del órgano ambiental. ¿Pero por qué cree usted que Pedro Sánchez no quiere aprobar los planes? ¿Porque no le gustan los planes? Es una pregunta para el presidente. Desde luego, si yo fuera presidente, mi responsabilidad hubiera sido no ahora, a 4 o menos de 4 meses vista para las elecciones, sino hace un año haber llevado al Salón de Pleno alguno de estos instrumentos de ordenación. Pero es que no lo ha hecho ni en este mandato ni en los 9 que lleva de presidente. Y ojo,
yo no voy a dibujar a un presidente, no quisiera ser demasiado duro. Yo sé que ser presidente es muy complicado y que hay asuntos que, en fin, no salen, no por voluntad del que está, sino porque la política es complicada y a la gente hay que decirle que no tenemos una varita mágica. Yo incluso creo que los mejores años de San Ginés ya pasaron, probablemente fue el primer mandato, los primeros 4 años, y ahora estamos viendo pues lo peor de un presidente ciertamente agotado, de un presidente que ha estado muy ocupado también de líos como la cueva, como la incautación, como su situación procesal, pero no voy a dibujarle con cuernos y rabos, ojo. Yo incluso creo que tiene ciertas virtudes, de hecho pienso que va a ser un buen líder de la oposición a partir del 2019 y creo que vamos a tener que hablar, los que estemos en el gobierno y los que estén en la oposición, para sacar los grandes temas que tiene la isla de Lanzarote pendientes después de 9 años de presidencia de Coalición Canaria y de San Ginés, y desde luego el planeamiento lo es, sin lugar a dudas. Usted no pactaría, como dijo Dolores Corujo, nunca más con Pedro Sanginés, ¿no? Esa afirmación le corresponde a quien es mi candidata y a la que será la presidenta Pero del la Cabildo. apoya. ¿A mi secretaria? No, no, Por a las supuesto. declaraciones, a la secretaria por Por supuesto. supuesto. Y las declaraciones No, también. pero, Por supuesto que apoyo acepta a la mi pregunta que le está secretaria. haciendo. Tú dices que si él apoya que ella no sea presidenta. ¿Cómo voy yo a apoyar que no sea presidenta Loli Corujo? No, que no sea Loli presidenta. Corujo tiene que ser presidenta para iniciar un nuevo No, pero tiempo político en el la Cabildo pregunta Insular de la pregunta Lanzarote. de otra forma. Todos sabemos que su secretaria general es una persona muy valorada, que tiene distintos campos políticos en los que puede desarrollar su actividad y que a ella le encanta la actividad parlamentaria. Yo he dicho ya en otras ocasiones que el número 2 de esa lista, Puede que ser el que número le ha uno. tocado gracias a usted, puede ser el número 1 porque precisamente a ella le puede interesar irse o ella se hace incompatible con la realidad que hay. Pero para que la realidad que haya sea incompatible para ella y compatible para usted, tendrá usted que tener alguna diferencia con respecto a Loli Corujo. ¿Estaría usted dispuesto a pactar con Coalición Canaria si fuera necesario en el Cabildo? Yo no tengo ninguna diferencia en este momento con Loli Corujo, con mi secretaria general, mi candidata y la futura presidenta. Fíjese usted, fíjese Yo usted. lo veo más moreno Han de todas intentado, formas, pero- fíjese usted, han intentado, lo voy a decir, han intentado echarme a pelear con Loli Corujo durante muchos años. Ah, creía con Pedro. No, ¿sabe usted por qué? ¿Quiénes son esos? ¿Sabe usted por qué? Porque resulta que en un momento dado, tanto Loli como yo quisimos ser secretario general del Partido Socialista. Y en aquel momento yo creo que el partido, sinceramente, analizándolo con cierta perspectiva, el partido acertó. Era el momento de Loli Corujo, que era alcaldesa de San Bartolomé, No le diga y eso creo a que ha su hecho amigo, una porque- muy buena labor. Por lo tanto, en este momento en el que me ha pedido, en el que he aceptado ser su número 2 al Cabildo y candidato al Ayuntamiento de Teguise, que me ilusiona enormemente, ¿qué diferencia voy a tener yo? Si lo único que puedo tener es agradecimiento a Sí, tanta pero no hablo- generosidad no por hablo, su pero parte. Usted se queda en lo que quiere y como es tan listo, es capaz de argumentar Lo contrario. totalmente lo distinto. Manolo- Yo lo que le digo no es lo que les une, que yo estoy convencido, además usted está muy contento, a usted realmente lo han puesto donde usted quiere estar, está muy agradecido, muy dispuesto a trabajar y muy motivado, eso es verdad. Pero yo lo que le pregunto es, si usted, vamos a ver, si Loli tiene que irse por H o por B, ¿estaría usted dispuesto a pactar? ¿O usted cree que no, que eso es una apuesta que ha hecho María Dolores y que no se puede pasar de ahí? O también inteligentemente se ha dicho, mira, lo que interesa es resolver los problemas de Lanzarote, no donde estaríamos más cómodos, ¿no? Pues no me he planteado esas cosas, Manolo. Vamos a ser respetuosos, y no lo digo por lo que usted me ha manifestado, no, vamos a ser respetuosos con lo que la ciudadanía pueda decidir en mayo del 2019. Una vez que emitan los votos, una vez que depositen y distribuyan las confianzas entre los distintos partidos, ya se verá. Lo que no voy a hacer debe gobernar el más son votado? conjeturas. ¿Debe son gobernar el más conjeturas. votado? ¿Cómo que el Como en más votado? Andalucía. ¿Qué nombre? En Andalucía se unió la derecha Digo, para no, porque quitar el a un PSOE allí partido dice que como el debía gobernar Partido el Socialista. más votado. Mire, para quitar a un partido como el Partido Socialista, que ganó de manera clara las elecciones, pero el Frente de Derecha, formado por Vox, Partido Popular y Ciudadanos, Vox, La triada. Ciudadanos y Partido Popular, pues desalojaron al Partido Socialista de la Junta. Y es democrático, ¿no? Claro que es democrático, por supuesto, Por lo porque es que tanto, además usted hay no es, dos de lo que, cosas. no es de lo que cree que tiene que gobernar el más votado. Que estamos en el juego parlamentario, quien construya una mayoría para nombrar al presidente. No, digo en el Cabildo, quien decía que el Fíjate, más no, no. votado es el presidente. No Jorge. es como en otras instituciones. Es que el Cabildo es la Jorge. única institución de toda España donde el más votado es el presidente. Jorge, quien decía que tenía que gobernar el más votado era el Partido Popular, y sin embargo en Andalucía nosotros ganamos, pues bien, Claro, pero, no hombre, de el manera Partido Popular suficiente, es- y sin embargo se han unido es de Partido derecha, pero no son Popular, bobos. Partido Popular, Ciudadanos y Vox para gobernar. No Última. obstante, le diré simplemente una cosa, ni el amor ni los votos son para siempre. Hay que trabajárselo El amor seguro cada que no. día, ni el amor ni los votos. Y el Partido Socialista, después de ser primera fuerza política en Andalucía, pero no tener los suficientes resultados como para volver a liderar
esa comunidad autónoma pues tiene que hacer un ejercicio de reflexión para tratar de recuperar posiciones y volver en las próximas elecciones a ocupar el puesto de presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Si quieren hacer la última pregunta, porque nos queda escasamente un minuto, si quieres ya para cerrar este ciclo primer de presentación como candidato, sobre todo en este caso, del Ayuntamiento de Teguise a la alcaldía. De todos modos, vengo como candidato a Teguise, pero hablamos del Cabildo, Bueno, hablamos de Arrecife, usted hablamos de polivalente. Andalucía. Hay que ubicar también pero me voy al con- candidato, porque usted además, yo creo que lo de Teguise, aunque usted lo está diciendo como tiene que hacerle, yo le felicito porque lo hace muy bien, es una cosa subsidiaria, lo que aspira usted. Que no, era no, no, ir- no, 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 perdone, como la Manolo. Eh, No, no, había no, estado no, usted no, viendo, Manuel, pero ya al No, final no, no, lo ha no, no. lo ha estropeado. No, no, no. No admito, lo No, siento pero mucho. si yo sé que no lo lo va a admito. admitir, si yo se lo digo Es precisamente que no puedo para admitirlo. provocarle... Para Es que yo me voy a provocarle esa patear situación. las Ahora, lo que calles. sí No, Manolo, sí yo me quiero voy a que me patear, diga perdone. dos cositas que usted haría en Teguise nada más que entrar, pero si es posible con dos palabritas. Dos cositas No, es que que no usted tengo más haría. tiempo. Empezar todo lo que se ha prometido, que se ha prometido tanto, pero lo único que hemos tenido son fotos y promesas, pero pocas realidades. Y lo segundo, perdón, aspirar a que Teguise sea el municipio líder. El otro día hablaba con Alexis Tejera, el que confío sea el próximo alcalde de Es que San usted Bartolomé. casi es el próximo no. Alexis Tejera en el Cabildo. No, yo se lo voy a decir. Y le decía a Alexis, tú serás alcalde en San Bartolomé, pero como sea yo alcalde en Teguise, vamos a gestionar mejor los asuntos que San Bartolomé, que mira que ya se gestionan bien, porque hablando, y me va a permitir, ¿no?, que cambie un poco de tema, hablando de San Bartolomé, cuando veo los enfrentamientos entre el presidente, cuando veo los enfrentamientos entre el presidente del Cabildo con San Bartolomé, ¿sabe lo que le preocupa al presidente? Al presidente no le preocupa el tema del canon eólico, que creo que es una excusa. Lo que le preocupa al presidente es el modelo alternativo de gestión que representa San Bartolomé. Lo que le preocupa es que San Bartolomé es el primero en pagar a proveedores. Lo que le preocupa es que es capaz Loli y Alessi de mantener un pacto de gobierno Y los a otros- tres y David partidos. Rocío, Eso es lo que le Canaria preocupa. ahí accidental. está de... No, pero si se lo estaba nombrando. No, Hay un pacto en San Bartolomé, PSOE, Coalición y PIL, que es capaz la alcaldesa Incluso y su funciona, teniente alcalde, incluso Alexis funciona. Tejero, de mantener ese pacto. Y lo que le preocupa a San Ginés es ese modelo alternativo. Pues yo le decía a Alexis el otro día, si soy alcalde de Teguise vamos a gestionar mejor que en San Bartolomé. ¿Y usted no cree que le hubiera venido mejor a Lanzarote que el PSOE hubiera seguido gobernando en el Cabildo de Lanzarote estos 4 años con Coalición Canaria? Por Pues la mi- estabilidad, más allá de los enfrentamientos personales, Pues mire, el presidente lo hizo imposible. lo hizo muy difícil. Bueno, Es que pues fíjese ya está. usted, durante Está los 18 meses, contestado. durante los 18 meses que Por cierto- tuvimos, los líos del presidente eclipsaban la gestión que se podía estar Marcos, llevando no tenemos que desde ir, cada pero, una de las pero áreas. tengo una pregunta que se me había olvidado. ¿Qué le parece las primarias que van a celebrarse en Arrecife, donde ya por lo menos hay 2 personas que se van a presentar? María Dolores Rodríguez y en este caso también Eva de Anta, que es la actual alcaldesa. Pues mire, en el Las Partido dos son Socialista magníficas. no hay dedazos, hay un proceso de primarias por el que apostamos. Se han presentado 2 mujeres que garantizan varias cosas, garantizan que van a haber unas primarias limpias, garantizan que al final vamos a cerrar todos filas y vamos a ir a una, y garantizan Pero que lo mejor con para el PSOE. independencia de que sea Eva o Loli, vamos a seguir siendo el rival a batir. Usted me está preguntando si quiero más a mamá o a papá. Yo le diré una cosa. Familiarmente, mamá, papá, los quiero por igual, ¿de acuerdo? Que quede constancia. Y políticamente voy a esperar. No me voy a pronunciar. Me va a invitar usted, si le parece, dentro de una semana a todo café. Don Y Marcos cuando recojan Vergás, los avales candidato, y empiecen a decir qué proyecto tienen para Arrecife, yo me pronuncio, no se preocupe. candidato a la alcaldía. Además que va a poder votarle. ¿Va a poder votar? Claro, porque él es Sí. afiliado de Arrecife. Por- No puede votarse a sí mismo. Ah, pero- mira, pero yo le iba a decir, bueno, usted como no puede votar, Las tira bien. ¿va a votar. votar? ¿Va a ir a votar? Aunque yo solicite el traspaso de mi ficha a Teguise, hay una serie de garantías en el Partido Socialista para evitar las afiliaciones masivas, para evitar el trasvase de militantes. Cuando llega un proceso, y Marco. hasta que no se vuelva a actualizar el censo dentro de 5 o 6 meses, yo seguiré perteneciendo a la agrupación socialista de Arrecife. Nos echan. Pues me echa. Yo tenía muchas más cosas que contarles y seguro que ustedes más preguntas Y yo que hacerme. también más preguntas, porque Y usted además- casi no nos ha dejado hacer preguntas y la que le hemos hecho lo ha contestado de aquella manera, No, don no, Marcos. las he contestado. Lo que pasa es que De no aquella coincidimos manera. en algún punto. No le daría yo precisamente un sobresaliente que se lo hubiera dado en otros aspectos, pero no en ese. Jorge, en este Don momento Marcos, lo que muchas quiero gracias. es el voto de los vecinos de Teguise. Muchas Y usted gracias, don creo que Marcos. habita por allí. Vamos a ver si tiene usted suerte y sobre todo tiene suerte Teguise con la elección de los que tienen que gobernar los próximos 4 años. Gracias. Don Sergio, Cuídate, nos vemos, Jorge. muchas gracias. Para Manolo, pasarlo muchas bien. gracias. Nosotros no es una amenaza. Volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.